A continuación, en Hemisferios, veamos algunas frases normalmente usadas para describir cada uno de los cuadrantes. Cuadrante azul. ¡Qué frío! ¡Qué calculador! Te enojas muy fácilmente. No te emocionás mucho. No seas antipático. Cuadrante rojo. ¡Qué susceptible! ¡Qué sensible! Siempre cerca, tocándome. Tenés un corazón blando. Hablás, hablás y hablás. Cuadrante verde. Sos muy controlador. Te ahogás en un vaso de agua. No tenés imaginación. No pensás por vos mismo. Cuadrante amarillo. No sos realista. Sos muy disperso. Tenés la cabeza en las nubes. No focalizás. Soñás mucho. El tema del emprendedor conviene ubicarlo, me parece. ¿Ubicarlo dónde? Para ubicarlo hay que hablar del ciclo de vida de las organizaciones. Si vamos a lo que sería el ciclo de vida de una organización, como te acordarás, tiene un ascenso, luego tiene un plató y un descenso. Quiere decir que en esta etapa la organización está creciendo, en esta etapa se mantiene y luego a futuro, normalmente como todo ciclo de vida, hay un decaimiento. Lo que se trata en todo proceso es evitar este decaimiento. Por lo tanto, hay una característica que llamamos de fase 1, que las organizaciones, para evitar esta caída, tienen que detectar de alguna manera en esta instancia de la vida de la organización para poder recapturarla a futuro acá. O sea que normalmente, para que esto tenga una cierta continuidad, se cambia lo que se llama el modelo de negocios, pero lo que busca la organización es renovarse. Acá es lo que se llama un punto de inflexión donde la organización sigue creciendo, pero ya no crece con la intensidad que crecía al principio. Por lo tanto, esto empieza a detenerse con la posibilidad que si no se renueva esta curva con una genética similar, llamémosle acá 1' a la anterior, esto no pasa. Ahora, para que esto suceda, y suceda exitosamente, tenemos dos cosas muy importantes que tener en cuenta. Por un lado, el estilo del líder, o el estilo del equipo directivo, ¿no? Digo O porque es O e I. Normalmente en la primera instancia, que es la instancia del emprendedor, nosotros tenemos la característica del emprendedor, pasa a tener un perfil determinado, así como estuvimos viendo. Con ese perfil, lo que hace el emprendedor, inicia la empresa y la lleva hasta un determinado punto que denominamos fase 1. Esa fase 1, ¿dónde se termina o dónde empieza a terminarse? En un lugar donde empieza a haber turbulencia organizacional, ya sea porque el emprendedor no tiene sus características de líder apropiadas para la fase que sigue, ya sea porque el mercado lo puso en una encrucijada que él no había pensado, ya sea porque no se rodeó de la gente adecuada para hacer la transferencia a la fase 2, ya sea porque los sistemas se agotaron o tiene que implementar sistemas y él no está preparado. Entonces se produce lo que llamaríamos el ruido de fase 1, que él tiene que transitarlo y saltarlo de tal manera de poder estar en la fase 2. Esta fase 2 normalmente, como sabemos, es una fase de mayor organización, requiere una estructura muchísimo más sólida, se incorporan gente, se incorporan funciones, a veces unidades de negocios, y también empieza a crecer, de tal manera que llega a un punto donde también se le presentan diferentes desafíos, como puede ser el crecimiento internacional, como puede ser el crecimiento nacional, generación de nuevos productos, gente, etc. Esto nos daría características de fase 2, y luego así sucesivamente a fase 3, donde ya es una organización sólida que requiere de una dirección muchísimo más balanceada y no tan amarilla, como diríamos en nuestros estilos. Al llegar acá, si no se supera la fase 3, el ruido de la fase 3, la empresa empieza a decaer, como habíamos dicho.
Entonces acá empieza a requerirse otra vez el espíritu emprendedor de fase 2. Yendo a esto, habíamos hablado hace un rato de las características del emprendedor, ¿sí? El emprendedor promedio va a tener que tener mucha fuerza en el cuadrante D, ¿verdad? Bastante en el cuadrante A, por lo que decíamos de la concreción y realización, suficiente en el cuadrante B para ordenar la empresa y suficiente en el C o rodeado de gente en el C como para poder vender la idea. La verdad que la concreción real, el desafío de todo emprendedor va a estar en estas dos áreas, ¿verdad? Acá, en general, el emprendedor no tiene problema. Y esta, como bien decías antes tú, el hecho de poder hacerse de las herramientas de presupuestación, programación y control, que normalmente el individuo los captura, porque puede con su cuadrante B extenderse hacia allí, no es dificultad. Las dificultades que yo encuentro y de nuestras experiencias también, como vimos en aquellos emprendedores de Harvard, pueden estar entre el A y el C. Así que, pasada esta etapa, entraríamos en la etapa siguiente, que es la etapa de mayor complementariedad o necesaria para poder hacer los equipos necesarios de trabajo para enfrentar la fase 2 y la fase 3. El emprendedor tiene que entender entonces estos ciclos de vida para poder ver la necesidad de complementarse, sobre todo en determinados periodos. Definitivamente. ¿No? De lo contrario, tanto en lo personal como en la integralidad del equipo de trabajo, ¿no? Sí, esto es muy radicalmente importante. Muchas gracias a vos. Conozca su dominancia cerebral adquiriendo su perfil Hermann. Llame sin cargo desde Argentina al 0800-888-3676. Desde el exterior, ingrese a nuestra página web www.formar.tv.